mayor contaminación. Que admitía ayer el presidente Luis Abinader un rebrote de COVID, sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo. Eso lo admitía el presidente en la inauguración de los dos bloques en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, donde pasó algo inusual por parte de un mandatario dentro de nuestra política, que a veces no es de reconocer lo que hacen otros gobiernos. Ayer el presidente Luis Abinader reconocía el trabajo que había hecho el gobierno pasado del presidente Danilo Medina, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, o sea, los trabajos que se habían hecho allí y que había, o sea, que se había quedado la obra en un 75%, o sea, prácticamente terminada. Entonces el presidente admitía eso en el día de ayer, inmediatamente llamó muchísimo la atención porque no es usual dentro de nuestros políticos reconocer qué bueno ha hecho el anterior. De hecho, cuando llega una nueva gestión para su periodo para el cuatrienio, casi siempre lo que dice que encontró fue un desastre y que no pasó absolutamente nada bueno. Pero ayer escuchábamos esas palabras del presidente Luis Abinader posterior a unas declaraciones que había dado la senadora de aquí del Distrito Nacional, Farideh Raful, cuestionando al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana de que no había hecho absolutamente nada y que hubo de llegar el PRM al gobierno. Entonces, prácticamente posteriormente en sus declaraciones, el presidente rechazaba esas declaraciones que había dado la senadora al respecto. Por decencia. Exactamente. Claro, Burgo tendrá el corte por ahí, donde él habla de eso, Johanna. Es evidente, no sé si, no creo que tenga audio, es evidente, ¿no? Es fácil de verse, o sea, no es una obra que está oculta y que la ha sacado ahora el gobierno, es visible ante los ojos de todos. Eso decía el presidente Luis Abinader en el día de ayer, reconociendo ese trabajo y lo que se dejaba en servicios desde el día de ayer. Bueno, dos módulos de la plaza o de la ciudad sanitaria inaugurados por el presidente. Creo que la gente recuerda, y bueno, si no lo recuerda porque lo vio en video, porque lo vio en fotografía, la gente recuerda al presidente Danilo Medina yendo a visitar en horas de la tarde, en horas de la noche, un fin de semana, esas instalaciones de Luis Eduardo Aybar. Le dio calor incluso hasta en los últimos días de su gobierno. Iba a ver la evolución de la obra, el desarrollo que tenía este conjunto de hospitales que se está levantando allí y que aún no se concluye. Se ha ido avanzando, pero cuando eso concluya, de hecho ya se siente lo que ocurre ahí en la unidad de quemados, lo que ocurre en el Secanó, las respuestas que han dado en términos de especialidad, en el caso, por ejemplo, oftalmológico. Lo que ocurre ahí es un asunto verdaderamente de medicina avanzada de verdad. Y eso ocurría antes de llegar el presidente Abinader, antes de llegar el PRM. Creo que, como él lo dice, era de decencia, era de justicia, digo yo, reconocer lo que había ocurrido ahí. Que usted puede decir, bueno, en el gobierno pasado se robó mucho, ¿verdad? Como usted lo quiera decir, o se robó poco o no se robó. Y que lo que está ocurriendo ahora es producto del invento. Si a usted le gusta así, bien. Pero al margen de todo ese tipo de consideraciones, no hay duda en que aquí hubo un manejo muy responsable de la economía, que es lo que ha posibilitado la recuperación que se proyecta según las informaciones de la Comisión Económica de América Latina, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del propio Banco Central de la República. O sea, y eso aquí lo hemos tratado, habla claramente de que aquí hubo un manejo responsable de la política macroeconómica y que gracias a eso República Dominicana no está dentro de los países que tendrán una situación mucho más complicada para la recuperación en el tiempo. Eso de la política sanitaria, yo creo que fue un desacierto, un desatino del gobierno del presidente Medina haber hecho lo que ocurrió aquí en la administración de Freddy Hidalgo siendo ministro de Salud, cuando un buen día decidieron intervenir 52 todos al hospitales, mismo tiempo. Al mismo tiempo. O sea, yo creo que usted no tiene que ser un genio para decir que era una cuestión desacertada, porque aquí todo el mundo sabe que cuando la gente no tiene
atenciones médicas en el hospital del pueblo, en el hospital de la provincia, la gente arranca para la capital. En mi pueblo, San Juan, cuando la gente, el hospital de San Juan no tenía, porque es un hospital que durante años ha vivido en precariedad, a veces no tenía o no tiene ni siquiera una ambulancia para transportar a un paciente que lo necesita de emergencia, y yo lo he vivido con parientes. Entonces, hay que buscar una prestada, o si la que está disponible para alquilar, la que uno supone que está, tiene un problema de aquí. Hay que hablar con un político, que el político fulano de tal tiene una. Que hablen con Félix Bautista, que hablen con Ramón de la Rosa. Es una cosa absurda, pero bueno. Que hablen con Danilo Medina. Así que operaba, no, porque Danilo no tiene ambulancia, nunca la ha tenido. Pero Ramón de la Rosa sí, Félix Bautista también. Creo que Yomaira, quizás en San Juan. Para yo decir el caso que conozco, porque pasa en Asua, que hablen con la gobernadora, que hablen con... Pasa en Elías Piña, pasa en Pedernales. Cosa que a veces cuestionamos de los políticos, que por qué tiene que tener un senador una ambulancia para eso. Porque el que vive en esos lugares sabe que hay que resolver el día a día. Claro. Y desde aquí con el aire acondicionado es muy fácil teorizar. Por eso, sí, lo que cuento es, lo que estoy tratando de decir es que cuando en un hospital de las provincias hay dificultades, hay carencias o está cerrado porque está en reparación, lo que la gente hace es que viene a la ciudad, viene para el Moscoso Puello, viene a Luis Eduardo Aybar, viene para el Darío Contreras, o va a esos hospitales que están aquí en la zona... Al de Herrera, bueno, al Marcelino Vélez Santana. Es lo que la gente ha hecho. Hay otra ciudad sanitaria, la que opera acá en la parte... El Ney Arialora. Norte, el Ney Arialora. La Plaza de la Salud. La gente cuando tiene esos problemas en los pueblos viene a la capital, o igual cuando tiene que ir a la gente del Cibao, porque hay dificultad en Bonao, porque hay dificultad en San Francisco, van al hospital de Santiago, al Cabral Ibáez. Entonces, por eso yo siempre consideré que era muy inapropiado lo que decidió el gobierno en ese momento del presidente Medina de intervenir 50 y tantos hospitales al mismo tiempo. Usted dirá, bueno, pero si había la posibilidad y los recursos, ¿por qué no hacerlo? No, eso hay que organizarlo, las cosas se hacen organizadas, y por eso la gente padeció tanto, por eso hubo de intervenir en un momento la Oficina Supervisora y Coordinadora de Obras del Estado, porque eso lo estaba haciendo Obras Públicas, hubo un retraso, entonces resulta que el Ministerio de Obras Públicas no conocía la estructura física de un hospital para hacerlo adecuadamente, entonces hacía un hospital que tenía, por ejemplo, el área de la cocina junto con el área de emergencia. Eso pasó en el Darío Contreras, por ejemplo, y entonces hubo que acondicionar las cosas y trabajar el tema del equipamiento y de la ubicación de las áreas de un hospital a partir de los requerimientos o de un protocolo internacional que lo observaba para... Yo espero, y esto que estoy diciendo es un deseo de una gran cantidad de ciudadanos del sur, específicamente de San Juan. El presidente recibió hace poco una comitiva de San Juan en el marco de estos encuentros que está haciendo regionales o provincial, encuentro comunitario para las juntas de vecinos. La Junta de Vecinos. Recibió un grupo de San Juan, no vi, a pesar de que un ciudadano ilustre de la provincia que se llama José Joaquín Puello, me ha informado que el presidente Abinader está atento a este asunto que yo voy a decir. En San Juan se ha estado procurando la instalación de una especie de centro regional de alta medicina, para poder socorrer a las personas que pudieran, por ejemplo, ser víctimas de un accidente cerebrovascular. Una gente que le da un ACV ya se muere en el camino. Si no hay dónde meter... Pues, la idea era hacer este centro que pudiera dar servicio a gente de la provincia de San Juan, a gente de Elías Piña, a gente de Barahona con la carretera nueva, como le llama ella la carretera de Félix Bautista, que rápidamente usted puede llegar de Barahona a San Juan. Félix le puso desde Asua. Playa le puso mar a San Juan que no tenía. Bueno, San Juan no tiene mar, sí es verdad, pero ahora con esa carretera... Si tú vas al espía te dice, ¿te quieres la habitación con vista al mar o con vista a la montaña? Un saludo a Alberto de Olo allá. Entonces, lo de mar es una ilusión. Luego se llega rapidísimo. Sí, claro, pero lo que quiero decir es, este tema de San Juan, y una de las cosas que lamento del gobierno del presidente Medina de San Juan, que se le planteó, fuimos un grupo de ciudadanos de San Juan, tratando de que el presidente entendiera la conveniencia de dejarle a la provincia como un legado
Por eso mucha gente dice, cuando usted mide entre Danilo y Félix, Félix fue el que hizo, Danilo no hizo nada. Dicen en San Juan, en el pueblo de él, en el pueblo mío. Y le pedimos de toda manera, yo hablé con Freddy Hidalgo, hablamos con doña Tati Guzmán Marcelino, que fuera un ministro de salud, no pudimos, porque era un asunto que lo decide el presidente. Y el presidente nunca lo entendió. Yo espero, y esto lo digo como ciudadano de la provincia, que en algún momento, antes de que el presidente se vaya, se convenza de que hace falta un centro con esa característica para San Juan y la región, igual que algo parecido para San Francisco, por ejemplo, para esa región del Cibao también. Yo le voy a suplicar a la esposa de Luis Abinader, a Raquel Arbaje, que use su influencia, aunque le digan lo que le digan, como sanjuanera, ¿verdad? Sí, Matera. Sanjuanera. Sí, ¿Qué es lo que le pasa a la gente de la Mata? Matera. Están como los de Jaina, que no son de San Cristóbal. Eso le pasa con las cuestiones de los municipios, con los cabeceras, pero la gobernadora de las Matas de Farfán, el presidente Luis Abinader le ha reconocido a las Matas. Usted todavía no quiere más. Elvira Corporán. ¿Quiere más? Todavía. Gran gobernadora. Entonces le voy a pedir a su compueblana, Matera, Raquel Arbaje, sí, dígale a su marido, doña Raquel, o Raquel, no le voy a poner doña, que se la juegue y en San Juan haga eso que Dani está diciendo. Señores, me ha tocado vivir, eso que Dani tocaba de una persona que le dé un accidente cerebrovascular. Recuerdo a uno de los principales ganaderos de Punta Caña, una comunidad productora de leche y de queso. Dani y Johanna saben de qué hablo, y los sanjuaneros que me están escuchando. Le dio un accidente cerebrovascular. Duró un tiempo en San Juan. Ustedes saben que el tiempo que pasa en evolución de un problema de salud difícilmente se retorna. Sobre todo de esa naturaleza. De esa naturaleza. Esa persona que tenía buena posición económica duró no sé cuántos meses en cama en República Dominicana, después que estuvo, en la capital, después que estuvo en intensivos, en una cama de posición médica, en un apartamento que se adquirió o la familia facilitó para tenerlo acá. Finalmente falleció. ¿A qué voy? Si a usted le da un accidente cerebrovascular en San Juan, a cualquier hora, dígame usted, por tierra, en una ambulancia, 3 horas de camino, en lo que llega a la atención óptima de medicina, pues la persona puede fallecer y han fallecido, y es el caso. Incluso yo me he tomado el atrevimiento de decirle a algunos parientes de mi esposa, que es de Punta Caña, de San Juan, señores, ustedes, algunos amigos de San Juan, ustedes tienen dinero. El dinero en los bolsillos no salva vida ni resuelve nada. El dinero es para resolver cosas. Háganse un pool, 6, 7, 8 empresarios y construyan ustedes ese centro médico, tipo un poco pequeño, claro, no a ese nivel del Hospital Metropolitano de San Juan, que dicho sea de paso, el Estado aportó, ¿cuántos millones de dólares puso Leonel Fernández en aquel entonces? Pero puso una inversión en ese Hospital Metropolitano de Santiago. Ah, claro. ¿Usted recuerda? Hubo una deuda de 8 millones de dólares finalmente que hubo que cerrar con los fondos del Estado. Pero esas acciones ahora del Estado Dominicano, ¿cuánto valen? Valen muchísimo, porque ese hospital de Santiago está muy bien posicionado. De los mejores del país. Entonces, a San Juan... Dando servicio médico para países del Caribe. Yo creo, Dani, tú que eres de eso que ha estado siempre insistiendo, que si al presidente Medina, cuando ustedes fueron, o al presidente Abinader, van algunos empresarios de San Juan, mire, presidente, aquí hay 3 millones, 4 millones de dólares de la parte nuestra. Nosotros queremos que ustedes pongan la otra parte que falta para hacer esto. Si es que entienden que eso en el se avanzó cálculo bastante, incluso ubicamos el terreno, se ubicó un terreno posible donde podía instalarse el hospital. Todo eso se hizo. Y cuando al cabo del tiempo, yo digo, ya ha pasado el tiempo, terminado el gobierno de 8 años del presidente Medina, yo me sigo preguntando, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo entendió? ¿Por qué no lo vio?
a veces, a veces uno no entiende. Lo de la carretera aquella no fue posible porque en principio era un asunto de prurito, porque yo soy de San Juan, no puedo hacer la carretera San Juan-Santiago. Después hubo la excusa o la razón del tema, del impacto medioambiental, usted pudiera decir eso, pero con el hospital, que bien pudo haberse hecho para San Juan y todas las provincias, ese circuito, igual que para San Francisco, para todas las provincias cercanas ahí. Yo de verdad que son de las cosas que lamento, pero son asuntos de prioridad. Cuando a un hombre usted lo empodera, y eso va a pasar, y está pasando ahora con el presidente Abinader, del destino del país, a partir de que usted lo hace presidente y al hacerlo presidente, tiene el dominio, el control, el derecho de administrar el presupuesto del país. Ese hombre, ese ciudadano, el primero entre sus iguales, le damos el poder de decir ese tipo de cosas. Y usted solamente va a hacer lo que usted entienda, o lo que usted le han dicho que conviene. O depende el sello que usted le quiera poner a su administración. Bueno, yo